entre nosotros, le va a gustar. Bueno, el tema que me tocó a mí es atresia biliar. Ay, por Dios, ¿por qué me pongo tan nervioso, chicos? Bueno, estos fueron los dos papers que analicé en realidad y que saqué información para realizar este, este bibliográfico. Bueno, vamos a poner esto en realidad acá y esto acá, así van viendo ustedes estas imágenes. Bueno, para empezar, damos una pequeña definición de lo que es atresia biliar, que es una colegiopatía inflamatoria de la infancia que resulta en fibrosis progresiva y obliteración de los conductos biliares intra y extrahepáticos, ¿no? Sin tratamiento, la atresia progresa a cirrosis biliar, insuficiencia hepática terminal, y todos los chicos mueren antes de los 3 años. La etiología es desconocida. Hay varias hipótesis donde dicen que puede ser infecciosa, puede ser genética o puede ser por toxinas. De las más comunes es la que está más avalada que la infecciosa, que supuestamente el citomegalovirus es el más implicado en el tema. La prevalencia varía entre 1 a 5.000, ¿no? Nacidos vivos, ¿no? Y entre 1 a 20.000 nacidos vivos, eso depende de la parte geográfica donde se encuentren, y la tasa de incidencia más grande se ha encontrado en Taiwán. El tratamiento primario es la cirugía de Kasai para restaurar el drenaje biliar, ¿no? Si los niños operan dentro de los primeros 60 días de vida, el flujo biliar se puede establecer en el 70% de los casos. Y en los operados después de 90 días de edad, se logra suficiente flujo biliar solamente en el 20% de los casos, ¿no? En cualquiera de los casos, el 90% de los chicos afectados va a trasplante hepático. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Existen dos formas de atresia biliar, que es la no sindrómica y la sindrómica. La no sindrómica representa el 80% de la patología y la sindrómica un 20%. Dentro de las sindrómicas vamos a encontrar lo que es la poliasplenia, la asplenia, la malrotación intestinal, la vena porta preduodenal, la cava inferior ausente o incompleta también puede ser, y arteria hepática aberrante y heterotaxia. Heterotaxia. Le puse mal, le escribí mal. Pero las malas rotaciones intestinales. Bueno, para clasificarlas, las podemos clasificar de la forma que están acá en el diagrama. Y de la A a la C, ¿se alcanzan a leer las letras bien, chicos? Bueno. Sí se ve. Sí, sí se ve. Bien. Bueno, estas son las formas de clasificarlas en realidad a lo que son las atresias biliares. ¿Qué tienen en común todas estas? Es que está todo obliterado lo que es la vía biliar intrahepática. No sé si se ve bien en el dibujito, pero están todas obliteradas lo que son los conductos intrahepáticos. A partir de ahí podemos clasificarlas en la que son la atresia biliar quística y la que no es quística, que tiene, como vemos en los dibujitos, la ausencia o la atresia de la vesícula biliar con el colédoco y el hepático común. Esa en la B tenemos la ausencia o la atresia de lo que es el conducto hepático común, el cístico y el colédoco, pero sí tenemos vesícula. Y en la C vamos a tener lo que es cístico, colédoco, pero no tenemos el hepático común. Y en las otras lo que tienen en común, que son las quísticas, que vamos a tener quistes. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se ve mi mouse? Sí Bueno, se ve, Lean. bueno. Lo que vamos a tener en común en las atresias biliares quísticas, que vamos a tener quistes, como se ven en el diagrama de acá. Después, cuando ingresemos un poquito más al tema, les voy a contar un diagnóstico diferencial que hay que hacer con todo lo que son los quistes del colédoco. Bueno, vamos a ir ingresando al tema en realidad. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de realizar estudios para diagnosticar? En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es sospechar
nosotros el rol nuestro es sospechar de la atresia biliar para luego que el médico le solicite una biopsia para poder confirmar. ¿Cuáles son las imágenes? En realidad, ¿cuáles son los diagnósticos o los criterios que nosotros vamos a utilizar para diagnosticar la atresia biliar? Se utilizó, espera, perdón, me trabé mucho. Estos dos estudios es un metaanálisis que se realizó con 100 artículos, entre 78 y 100 artículos que eran había criterios de inclusión o exclusión, terminaron siendo 49 artículos los que se analizaron en este metaanálisis. En 3 trabajos, de todos los que se utilizaron, la ausencia del conducto biliar extrahepático se ha planteado como criterio para el diagnóstico de atresia biliar, principalmente en estudios de resonancia magnética, ¿no? Y la visibilidad de parte de la vía biliar extrahepática, cualquiera sea su diámetro, como vimos en las clasificaciones anteriores, si hay una visibilidad de cualquiera de las partes, no descarta atresia biliar. Bueno, y esta sensibilidad, estos trabajos informaron una sensibilidad que varía del 93 al 95% y una especificidad del 48 al 92%. Bueno, vamos a este que es en sí. ¿Cuál es el primer signo importante que tener en cuenta en el momento de hacer un diagnóstico de atresia biliar? Es el signo del cordón triangular. ¿Qué es el signo del cordón triangular? Se define como una ecogenicidad triangular tubular. La ven acá, están marcadas con la fecha las dos. Se define como una ecogenicidad triangular tubular situada por delante de la bifurcación de la porta en plano transverso o longitudinal. Representa un remanente fibrótico del árbol biliar extrahepático. ¿Se alcanza a ver? Esto bien hiperecogénico que está acá. Bueno, ahí está medido. El signo del cordón triangular suele ser positivo cuando son mayores a 3 o a 4 milímetros. Eso es importante. Tiene sensibilidad, pero a veces no se llega a ver cuando son menores de esas medidas. No hay consenso en la literatura sobre cómo medirlo o incluir la arteria hepática en realidad. Si se incluye o no se incluye la arteria hepática, en todos los trabajos que se analizaron en este metaanálisis, no llegaron a un acuerdo si tomaban como, para poder medirlo, la arteria hepática incluida. Se informó, en uno de los artículos se informó una sensibilidad intermedia del 68% y una alta especificidad del 95%. Dos de los artículos informaron una sensibilidad del 84% y una especificidad del 100%. Se alcanza a ver y se ve más o menos, chicos, el signo de la cuerda, del cordón. Bueno, no me prestan Sí, Lean. atención. No Se me prestan escucha, se atención. ve. Bueno, es importante que vean este signo porque es uno de los signos que combinado con otros signos van a darte una sensibilidad mayor al 90% en el diagnóstico de atresia biliar. Bueno, otros de los signos que hay que tener en cuenta son las anomalías de la vesícula. ¿Cuáles son las anomalías de la vesícula? Puede ser la ausencia de la vesícula, la anomalía en la longitud, la irregularidad de la pared y la triada fantasma, que ahora le voy a pasar a explicar cada una de esas. En estas imágenes que estamos viendo acá vamos a encontrarnos con un corte a nivel hepático, donde se ve, todo esto son neonatos, ¿no? Donde se ve una vesícula donde las paredes están completamente irregulares y disminuidas de tamaños. En la imagen B, van a ver una imagen hiperecoica, donde está la estrellita, una imagen hiperecoica, donde eso significa que realmente no tiene luz la vesícula biliar y donde hablamos de lo que es un remanente en realidad de lo que era la vesícula biliar, que nunca se desarrolló. En el C se alcanza a ver una vesícula biliar de tamaño considerado, pero que tiene en la pared, tiene como un engrosamiento focal. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Y en el D
se alcanza a ver una vesícula biliar, pero con longitudes pequeñas. Hola G, Leo, decime. yo tengo una duda con respecto a la diapo anterior, el signo del cordón. Sí, decime. ¿Qué estaría marcando ese cordón ecogénico? ¿Qué representaría? ¿Sería como la vía La sin luz, vesícula digamos? vendría a ser la vía biliar con vesícula incluida que no se desarrolló, que está atrésica completamente. Ujú, Eso es lo que significa. Y la vas a ver por arriba de la bifurcación de la porta. claro. Eso es, la vía biliar no se terminó de desarrollar, como vimos acá en esto de acá, por ejemplo, ¿ves? Es el remanente que quedó del desarrollo en realidad. Es el signo del cordón, que lo podés ver triangular o lo podés ver tubular. Siempre una imagen tubular o triangular hiperecogénica al costado de la bifurcación de la porta, con sospecha de un neonato con ictericia, te tiene que hacer pensar que puede llegar a ser una posible atresia biliar. Con otros signos que ahora te voy a mostrar los otros signos, que la sumatoria de signos me dan un mayor grado de sospecha en el diagnóstico. Como por ejemplo este que estamos hablando ahora. Bueno, de todos los estudios que se analizaron, 4 fueron los que vieron la longitud de la vesícula. Cuando tiene una longitud menor de 19 milímetros, se puede estar hablando de una sospecha de una atresia biliar, como por ejemplo acá en la imagen D. Tenemos una vesícula con una longitud muy pequeña, muy chiquitita. Eh, los estudios arrojaron una sensibilidad intermedia del 72% para este signo y una buena especificidad del 79%. Otros de los signos ecográficos que hay que tener en cuenta es la irregularidad de las paredes de la vesícula, porque podemos tener una longitud mayor de 19 milímetros, pero cuando la irregularidad de las paredes es bastante notoria, y más si tenemos eh, engrosamientos focales de las paredes, también nos tienen que, obviamente todo esto con un cuadro de ictericia obstructiva en el chico, ¿no? Nos tienen que hacer pensar en un presunto paciente con una atresia biliar. Y este que está acá, ¿lo alcanzás a ver allí, el B, que tiene la estrellita? Eso es la Sí. vesícula biliar que no tiene luz. Es como el remanente de la vesícula biliar que quedó, que no se terminó de desarrollar. Eso, visto en la bifurcación de la arteria porta, significaría el signo del cordón triangular. Ok. Bueno, y después tenemos, bueno, las irregularidades, los engrosamientos focales, el diámetro y, bueno, la ausencia completa, como en este caso, en el B, que tenemos la ausencia completa de la vesícula biliar. Después tenemos, que acá se los puse, la triada de la vesícula fantasma, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%, ¿no? Que es la vesícula atrésica menor de 19 centímetros, la vesícula de contornos lobulares o irregulares y falta de definición de la mucosa de la pared vesicular. Otra cosa, es fundamental recordar que una vesícula normal no descarta atresia biliar, y la regularidad de las paredes de la vesícula puede ser una señal útil para atresia biliar con longitud normal, que es lo que le explicaba recién. En la imagen C tenemos una longitud normal, pero irregularidad en las paredes donde nos pueden hacer sospechar de una atresia biliar. Como ya tenemos el signo de la cuerda, el signo del cordón triangular, y tenemos las anormalidades de las vesículas. Acá tenemos de este lado. Ahí tenemos en una reso también una vesícula pequeña. ¿La alcanzan a ver? Sí. Bueno, después lo que León. habla... Dime.
¿Quién me habló? Hola, Hola, Dani. ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. ¿Y cómo hacen para diferenciar que no esté colapsada esa vesícula? O sea, ¿cómo saben que es una atresia y no que Una está que, colapsada? que está colapsada la vesícula. Claro, no sé, por ejemplo, por un ayuno que no está prolongado o qué sé yo. ¿Dicen algo de eso? No, no, por lo menos no me decía nada de eso. ¿Y estos son neonatos solamente o son Son adultos todos neonatos. también? ¿Sí? Esto Ah, es listo. una patología pediátrica. Claro, sí, Esto sí, 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 es sí. una patología pediátrica. Hola, perdone que no esté conectada, me prestó acá el teléfono Camila. Generalmente a los chicos con sospecha, hay dos diagnósticos diferenciales en ictericia neonatal que se llama, se presentan de igual manera, exactamente igual, y a veces muy difícil el diagnóstico diferencial, que es la atresia de vía biliar y la hepatitis neonatal. ¿Por qué? Porque el laboratorio es muy parecido, incluso en muchos casos tienen aumento elevado, que a veces suelen decir que es fisiológico, en los primeros 6 meses de vida. Entonces, ¿qué se hace? En la atresia de vía biliar, cuando uno tiene que estudiar un chico con ictericia sospecha de atresia biliar, generalmente se diagnostican en el primer año de vida, siempre, dentro de los primeros 6 meses sobre todo. Entonces, ¿qué se hace? Se prepara el bebé con un ayuno que suele ser de 6 horas, por lo menos, y para que no se deshidrate, suele venir canalizado, pero nada de ingesta por vía oral. Entonces uno puede ver, la mayoría de las atresias de vía biliares, el 70% no tienen vesícula. Solamente un 30% tienen vesícula biliar. Y cuando la tienen, la mayoría es hipoplásica o apenas se ve. El signo del CORSIN es una atrofia que sospechan que puede ser una vesícula, pero que realmente no se sabe todavía y es dificilísimo de ver, porque suele verse no más de 5 a 6 milímetros y es cuando la vena porta da la rama izquierda y se llama el signo triangular porque es un triangulito. Ahí está, esa es la imagen, eso es. Es sumamente difícil y en pocos casos se ha visto. Pero en realidad cuando uno sospecha una atresia debe venir el chico en ayuna, Dani. Por eso es que vienen remuertos de hambre y la idea es que tengan 6 horas, ¿no? Me acuerdo que con Belisario los hacíamos canalizar para que no se nos deshidrate cuando eran muy chiquititos. Pero, Perfecto, Doc. sí, sí. Gracias. Chao. Gracias, Doc. También yo eso no lo sabía. Un teléfono. Le robo el teléfono a Cami. Bueno, sigamos. Bueno, vimos el signo del cordón triangular, las anormalidades de la vesícula pequeña. Bueno, y acá cuando se empiezan a sumar los signos, que da una sensibilidad y una especificidad del 90%, es cuando encontramos en realidad el cordón triangular y alguna anomalía de la vesícula. Como por ejemplo acá, que encontramos el cordón triangular que se acompaña con una vesícula pequeña menor de 19 milímetros. Bueno, otro signo que hay que ver, que hay que buscar en las sospechas de atresias biliares, son los quistes. Bueno, se informaron dos tipos de quistes, ¿no? En la atresia biliar. Uno que son macroquistes, que van desde 5 a 40 milímetros, y otro que son los microquistes, que van en un diámetro de menos de 5 milímetros. Los macroquistes se presentan en forma quística, en la forma quística de la atresia, como la hemos visto acá. Espera, me voy de vuelta. En esto de acá, los macroquistes se presentan en esta forma quística. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con los quistes del colédoco. ¿Cómo es normalmente el diagnóstico diferencial con los quistes del colédoco? Normalmente en la atresia biliar están todos los conductos están atróficos, en realidad. No se tendría por qué ver la vía intrahepática dilatada. En cambio, en los quistes del colédoco, normalmente la vía intrahepática está dilatada. Por eso que en ecografía o en algún otro estudio se realiza y se ve un quiste en la parte biliar, hay que hacer diagnóstico diferencial con los quistes del colédoco y de esta forma se hace. Se ve si la vía intrahepática está dilatada o no está dilatada.
Si hay un quiste, en la vía biliar y se ve que la vía intrahepática no está dilatada, es muy probable que sea una A13 biliar y no quistes del colédoco. Espérate que me voy de nuevo. A esto así lo vamos viendo. Bueno, los microquistes se encuentran siempre en la vena porta. Siempre, son mucho más chiquititos, son de menos de 4 o 5 milímetros. Lo ven acá, ahí se alcanza a ver muy poquitito. No encontré otras imágenes, estas estaban en el mismo artículo, pero se alcanza a ver unos pequeños quistes que son muy difíciles de diferenciar o de alcanzar a verlos. Bueno, y hablaba que la sensibilidad para los macroquistes era de un 20% y una especificidad del 98%. Y cuando se veían microquistes, había una especificidad del 25% y una sensibilidad del 97%, y cuando había la presencia de los dos, de microquiste y de macroquiste, esta especificidad aumentaba. Espera que le quiero mostrar una donde acá tenemos una reso, donde se alcanza a ver el remanente de la vesícula, casi que no hay vesícula, la ausencia de vesícula, y un quiste con la flechita negra. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Ahí tenemos otro quiste. Esto en una ecografía. Doc, ¿esos quistes a partir de qué estructura vienen, digamos, del vaso? Un poquito más fuerte, Rocío, una escucha. Esos quistes, ¿de qué estructura vienen? O sea, de la misma De la misma vía biliar. Exactamente, de la misma vía biliar. Perfecto, gracias. Bueno, acá tenemos el signo de la cuerda, nuevamente, acompañado con otro quiste. Acá nos encontramos con los macroquistes. Tenemos un macroquiste, y como no encontramos una dilatación de la vía biliar intrahepática, acuérdense que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los quistes del colédoco, nos vamos a tirar un poquito más porque sea un diagnóstico de una sospecha de una A13 biliar que en sí un quiste del colédoco. Bueno, déjame ver qué otro signo. Bueno, tenemos el diámetro de la arteria hepática. Hay estudios donde hablan del diámetro de la arteria hepática. En el artículo, en internet, en todos lados no encontré una imagen para ponérselo de varios signos, no encontré imágenes en realidad, pero se entiende lo que dice, que la arteria hepática normal va entre 1 a 1,4 milímetros. ¿Qué es lo que se ha visto? Que los niños sanos en realidad presentan una arteria hepática mayor, ¿no?, que los niños que tienen A13 biliar. Entonces, y lo que te hacía hincapié muchísimo era que se tome correctamente el diámetro transversal de la arteria. Y que se tome con una sonda de alta frecuencia, ¿no? Hay 2 estudios de esto, del metaanálisis, donde demuestran que hay una posibilidad baja diagnóstica con una sensibilidad del 82 y una especificidad del 70% en este signo, ¿no?, en el diámetro de la arteria hepática. Después también hablan de otro signo importante en ecografía, que es la electrografía hepática, donde si se juntan con la ecografía normal, convencional, en las escalas de grises, tienen un rendimiento diagnóstico mucho mayor para diagnosticar lo que es la patología de la que estamos hablando, ¿no? Normalmente va desde un 81 a un 97% en sensibilidad y de un 67 a un 100% en la especificidad. Hablaba lo que se refería a la elastografía, el estudio este. Otro signo que hay que buscar en la sospecha de A13 biliar es el flujo subcapsular hepático. Acá se los pongo.
¿Alcanzan a ver? Esto estamos en la cápsula hepática y el flujo llega hasta subcapsular. Normalmente no se vería. Cami, ¿está la doc por ahí? No, ¿Se fue? La pucha. Normalmente, no sé hasta qué altura tienen que llegar todo lo que es la trama vascular hepática, pero hablaba el estudio de que no tiene que llegar a la porción subcapsular hepática en realidad. Y en este caso es un signo bastante, no patognomónico, pero en la combinación con los otros signos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Se pone el Doppler y se ve que se pinte, que no se pinte hasta la parte por debajo de la cápsula. Hablaba que había un factor limitante, que era la configuración del Doppler, que varía entre equipo y equipo y entre las ondas, ¿no? Y en el artículo en sí no había una cuantificación clara disponible para compararla entre paciente y pacientes. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí o es un fiasco? Seba, vos que sos el juzgador número 1. Se entiende bien. ¿Se entiende bien? Sí. Porque si no, no hablo más. Y estaría bueno que no hables, ¿no? No, bueno, esos son los signos ecográficos. Déjame ver que quería decir una cosita más. Bueno, y en conclusión, y ya terminamos, el diagnóstico temprano es un desafío. El objetivo principal de las imágenes es sospechar de atresia biliar para un resultado favorable. La atresia biliar es una enfermedad progresiva, si no se detecta, llega a la muerte del neonato o del niño. Y los signos ecográficos tienen una alta especificidad, especialmente cuando se asocian entre sí. Sin embargo, que esto es lo más importante, que un examen ecográfico normal no descarta el diagnóstico de atresia biliar. Bueno, no tengo más nada que decirle, chicos. ¿Tienen alguna duda de algo? ¿me podrías resumir muy rapidito Los el signos, tema de los quistes, que justo hicimos un cambio de consultorio acá y no perfecto, escuchamos eso? sí. Mira, los quistes, hay dos formas de presentación de quistes en la atresia biliar, los macroquistes y los microquistes. Los macroquistes van de 5 a 40 milímetros y los microquistes menos de 5 milímetros. ¿Te acordás que en la clasificación, cuando empezamos, dijimos que había los diferentes tipos de atresia biliares? Bueno, las que tienen los quistes es la atresia biliar quística, ¿no? Y para arriba del quiste, toda la vía intrahepática está obliterada, en realidad. Que ese es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con los quistes del colédoco. Los quistes del colédoco y todas las dilataciones del colédoco. ¿Se acuerdan de la otra clase que no la dimos? Que, en realidad no nos explayamos en el tema. Pero bueno, si encontramos, y ahí te muestro unas imágenes, si encontramos un quiste, si encontramos un macroquiste, lo primero que tenemos que fijarnos es si la vía intrahepática está dilatada o no. Si la vía intrahepática no está dilatada, es muy probable que sea una atresia biliar. Pero si ya encontramos un quiste en la vía biliar y la vía biliar intrahepática está dilatada, es muy probable que sean los quistes del colédoco. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Se fueron todos ya? Muy bueno, Leo. ¿Se entendió? ¿Alguien que me diga algo positivo, por lo menos? Excelente, Lean. ¿Se entendió, Gordi? Pasemos al... Rocío, ¿se Algo entendió? nuevo, no, que me estoy riendo porque algo nuevo. Que no tengo mucho para decir. Bueno, pero lo entendiste por lo menos. Mira, los chicos nuevos dicen que lo entendieron, ¿eh? Con esto me alcanza. Y la Dani la amo. Volve, Ori. Volve a ataque, te necesitamos. Sí, ya lo sé.
Bueno, ahora vamos a hacer otra presentación. ¿En serio? Sí, el de la de Fran. Ok. Ahora son 2 siempre. Gracias, Leo.